Bueno, hora de lijar los rines hoy. Ya los había despintado, pero todavía me falta un poquito. Pero pues ya les voy a dar una pasada con una lija también para quitarle los golpes que tienen, como por ejemplo estos. Así, tratar de deshacérselo lo más. Y pues aquí me faltó un poco más de pintura, de quitarle. Pero pues como ya es poquito, ya con la lijada yo creo que se le quita. Y este casi no está tan golpeado. Este sí le falta un poco más de quitarle, pero pues la verdad el tiempo es el que no me ha dado mucho. Este sí está más golpeado, miren. Por ejemplo aquí. Y acá tiene un golpe bien feo. Pero pues ese no se le va a quitar porque es mucho. Pero pues una lijadita y para pasarle la otra pintura que le voy a poner y ya. Tal vez ya no se note mucho. Pues para los golpes que tiene como así como estos, lo voy a lijar bien. Y pues yo voy a usar una lija 80 para deshacerle lo más que pueda los golpes. Después le voy a dar con una 320, es un poco menos gruesa. Y para acabar con una 1500 con agua. Bueno, ya le lijé un poco todo lo de adentro. Tiene este golpe aquí también, pero se ve pero no se siente. Me falta lijarlo un poco más y lijar un poquito más las orillas. Miren, deshacer un poco más estos y pues ya el resto se va a ir viendo bien. Y esto se ve así ahorita como rayado, no sé si lo alcanzan a ver, pero solo se ve. Pero como quiera falta las otras lijas y ya con eso ya no se va a ver, o pueda que sí, pero no se va a sentir. Y pues lo que quiero es que quede bien lisito para la pintura. Otra cosa que se me olvidó mencionarles, tratar de limpiar la parte de atrás del ring, lo de adentro, perdón, lo más que se pueda, porque como aquí acumula grasa también, entonces a la hora de pintarlo pues hay pintura, como por ejemplo en este ring la pintura llega hasta por aquí. Y si lo dejo así aquí adentro, la pintura que llega hasta aquí se puede ir despegando por la misma grasa que tiene esta parte de acá del ring. O tratar de limpiar los 4 rines lo mejor que se pueda. Aquí me falta todavía, pero lo mejor que se pueda estaría mucho mejor. Bueno, ya acabé con la lija 80. Traté lo más que pude. La verdad no se siente, se ven, pero no se sienten. Ya pintado creo que no se va a notar. Porque el color anterior que tenía no se notaban, la verdad. Si los ves con detalles así de cerca, pues sí, pero así como normal, parado, de lejitos, más o menos así, pues no se alcanza a ver. Bueno, ahorita voy a pasarle la 320 para quitarle como los rayoncitos de la otra lija que le pasé. Ya se siente más mejorcito. Con esta va a ser un poco mejor. Y luego ya después la 1500 que es con agua. Aquí tengo el agua. Mire, así va quedando. Ya se siente más lisito. Mire,
se nota esto, pero en realidad no se siente, está lisito. Y ya con la otra lija ya va a quedar mucho mejor. Mira. Ahora vamos a pasarle la 1500 con el agua. Bueno. Bien lijado con esta última por todos lados, porque es la que va a ayudar a que quede bien el ring, bien lisito, para que la pintura agarre bien también. Bien lijado. Si quieren darle una pasada aquí adentro con la brima, pues pueden hacerlo ustedes también. Yo lo voy a hacer. Bueno, miren, así es como quedó. Déjenme la enseño bien. Así es como quedó. Ya está bien lijado, está bien lisito. Ya lo lavé. Obviamente todavía va a tener poco sucio así, va, pero eso es porque está mojado todavía. Pero también ya le limpié más o menos por adentro. Bueno, ahí quedó este ya, que fue el primero que hice. Ya está este y los otros dos también ya los hice. Bueno, ahora vamos a limpiarlos con un poquito de alcohol y estas toallitas, algo que no deje pelillo en el ring, para que pueda adherirse bien la pintura y darle una buena pasada por todos lados para quitar la grasa que tiene. Aunque ya los hayas lavado, todavía les queda grasa, entonces hay que quitarle eso con alcohol o cualquier otra cosa que sea para rines desengrasante. Así sería mejor antes de pintar. Bueno, no les enseñé, pero ya me adelanté y ya cubrí la llanta. Es con de este plástico que venden para mesas en el dólar. Ahí lo conseguí. Y pues está bueno. Lo pones encima y lo recortas al mismo círculo de la esta y ya le pones un poquito de tape para que no se vaya a levantar cuando le sprayes, y cubrirle aquí también. Pero así quedó y así va a ser las demás. Bueno, ya previamente lo batí el botecito. Hay que batirlo entre unos 5 minutos más o menos. Y ahorita le vamos a dar una pasada leve, nomás para que dé una pequeña capa, y esperar otros 10 a 15 minutos y volver a dar otra pasada. Más o menos serían unas 3 pasadas, 4, para que ya quede bien pintado. Pues ya veremos. Ok, ya pasaron 15 minutos, vamos a darle la segunda pasada y ya está listo el otro para darle una pasada. Bueno, este es el resultado ya pintados. Se ven bien a mi gusto. No sé para ustedes, pero para mi gusto está bien. Miren, como le digo, los detallitos solo yo los puedo ver, pero de lejitos pues miren, no se alcanza a ver. Pues estoy contento con el resultado. Ahora, si ustedes lo quieren llevar a un lugar que se los pinten, pues sale caro. Y creo que para cómo se ven, creo que los dejé bien.
me ahorré un poquito. Yo sé que no están tan perfectos, pero me ahorré un poquito haciéndolo yo mismo y creo que cualquiera lo pudiera hacer también. Entonces, pues ya es cosa de cada quien. Déjenme en los comentarios qué les pareció, si quedaron bien, les gustó, si hice algo mal o qué me faltó hacer antes de pintarlos. Yo estaré leyendo y me apoyaría mucho si se suscriben a mi canal.